Buenos días, mi nombre es Edmar Sevillano y bueno, el día de hoy vamos a hacer la evaluación de esta simulación de este circuito en el programa LiveWire y en el programa Crocodile. Este circuito está conformado por 3 fuentes y 6 resistencias. Fuente 1 de 8 voltios, fuente 2 de 14 voltios, fuente 3 de 10 voltios, resistencia 1 de 4 ohmios, resistencia 2 de 2 ohmios, resistencia 3 de 1 ohmio, resistencia 4 de 8 ohmios, resistencia 5 de 3 ohmios y resistencia 6 de 10 ohmios. Acá podemos ver, esto es la simulación como tal en el programa LiveWire. Acá tomé pues los capturas de cada una de las cosas que iba hablando. Acá pues lo único que cambié en el circuito fue que agregué los voltímetros para poder conocer el voltaje de cada una de las resistencias. Lo mismo con la parte del amperaje, lo único que se agregó o se alteró en el circuito fue agregar los amperímetros para conocer el amperaje o corriente en cada una de las ramas del circuito. Y lo mismo para lo que sería el circuito en el programa Crocodile, ¿sí? Con igual agregando los voltímetros y luego agregando los amperímetros. Ahora bien, analizando el circuito tenemos este diagrama por acá. Podemos reconocer que hay 4 nodos, ¿sí? Que en este caso yo los denoté como nodo B, C, F y G. Tenemos un total de 6 mallas. Si evaluamos aquí rápidamente, la malla número 1 que va del nodo B a, punto E y luego otra vez va al nodo F. No, malla 2, perdón, malla no, rama 2 que va del nodo B al F. Rama 3 del B al C. Rama 4 del F al G, rama 5 del C al G y rama 6 que va del C al punto D, punto H y va luego al nodo G. Por lo tanto, podemos decir que hay un total de 6 corrientes de ramas, ¿sí? Tenemos 3 mallas visibles, porque las mallas inician en un nodo y terminan en ese mismo nodo. Entonces la malla 1, que inicia, vamos a decir que inicia en el nodo B, pasa por el nodo F, va al nodo E, bueno, al nodo no, al punto E, luego al punto A y regresa al nodo B. Malla 2 inicia el nodo B, va al nodo C, nodo G, nodo F y regresa al nodo B. Y malla 3, que vamos a decir que inicia en el nodo C, va a punto D, punto H, nodo G y regresa al nodo C. ¿Sí? En este caso yo lo tomé en sentido horario, la evaluación del circuito, porque me estoy orientando por la fuente de mayor voltaje, que es la fuente número 2 de 14 voltios, que va de negativo a positivo, entonces va en sentido horario. Sacamos por primera ley de Kirchhoff, que nos dice que la sumatoria de corrientes que entran en un nodo es igual a la sumatoria de corrientes que salen de ese nodo. Entonces evaluamos para cada nodo. En el nodo B entra la corriente 1, sale la corriente 2 y 3. Nodo C entra la corriente 3, sale la corriente 4 y 6. Nodo F entra la corriente 2 y corriente 5, sale la corriente 1. Y nodo G entra la corriente 4 y corriente 6 y sale la corriente 5, que esas son las ecuaciones que tenemos acá planteadas. Y tenemos por segunda ley de Kirchhoff que la sumatoria de los voltajes o las diferencias de voltaje, diferencia de potencial entre las mallas tiene que ser igual a 0, ¿sí? Igual a 0. Entonces, evaluamos igual para la malla 1, como esta fuente, la corriente que que la atraviesa va en el mismo sentido horario en el que estamos evaluando el sistema, entonces sería los 8 voltios de esta fuente menos, porque esta, pues la resistencia se opone a la corriente, entonces sería menos 4 de la corriente que atraviesa aquí, que sería menos 4 y 1, y esta otra resistencia que también conforma la malla 1, que sería de igual, la corriente está pues en este sentido, la resistencia se opone a ese sentido, entonces sería de menos 1 y 2. Y eso es igual a 0. Y lo mismo para la malla 2 y la malla 3, que son las ecuaciones que tenemos acá. Para solucionar y poder hallar los valores de las corrientes, yo utilicé por método de Gauss-Jordan, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que para cuando usamos Gauss-Jordan, si tenemos X cantidad de incógnitas, tenemos que tener esa misma X cantidad de ecuaciones. En este caso tenemos 6 incógnitas, entonces tenemos que buscar 6 ecuaciones para armar la matriz 6 por 6. Tenemos las 3 ecuaciones de malla y tenemos además 4 ecuaciones de nodo. Más bien de nodos hay una ecuación que debemos y podemos descartar porque ya pues la corriente que están en las corrientes que conforman esa ecuación ya están planteadas o ya están presentadas en las otras ecuaciones que vamos a hablar. Yo tomé, para poder armar la matriz de 6 por 6, las primeras 3 ecuaciones de nodos y las 3 ecuaciones de malla. Entonces, armamos la matriz,
primero armamos el sistema de ecuaciones y conforme a ese sistema armamos la matriz. Esta matriz fue un poco larga de desarrollar. Yo apliqué Gauss-Jordan directamente y de una vez haciendo tanto columnas como, o sea, haciendo las columnas de los pivotes directamente todo a cero, ¿sí? Si podemos ver acá que ya está más desarrollado, directamente yo voy haciendo todo a cero y voy dejando solamente los pivotes para ahorrar, entre comillas, el trabajo. Entonces, al realizar todo el Gauss-Jordan, nos da este resultado, que la corriente 1 es aproximadamente 1,74 amperios, corriente 2 es de 1,05 amperios, corriente 3 de 0,68 amperios, corriente 4 de 1,03 amperios, corriente 5 de 0,68 amperios, y aquí corriente 6 nos da menos 0,35 amperios. Ese negativo lo único que nos indica es que el sentido en el que nosotros estábamos evaluando esa corriente o esa rama está en sentido opuesto al real de la corriente, ¿sí me explico? Entonces, realmente el amperaje o la corriente que fluye por esa rama es de 0,35 amperios. Para sacar los voltajes de cada una de las resistencias, aplicamos la fórmula de voltaje es igual a la corriente por la resistencia para cada una de las resistencias que tenemos. Y como ya conocemos los valores de las resistencias y los valores de lo que serían las corrientes, pues simplemente reemplazamos valores y nos da acá los voltajes. Y para pues también hallar la potencia total o la potencia suministrada y la potencia absorbida por el circuito, aplicamos directamente también la fórmula para resistencias de que potencia de las resistencias es igual a la corriente al cuadrado por R, y la potencia de las fuentes pues es la diferencia potencial por la corriente. Directamente ya hallamos pues los valores en watts y según la fórmula que nos dice que entonces las potencias consumidas por el circuito tiene que ser igual a las potencias suministradas o la potencia total suministrada al circuito. Hacemos esa igualdad y comprobamos que efectivamente sí se está cumpliendo esa igualdad y ese teorema que nos dice esto, ¿sí? Finalmente tenemos las tablas comparativas para la parte de amperajes de la corriente 1 a la corriente 6. Aquí pues también estoy indicando cada corriente traspasa a qué elemento, ¿sí me explico? Entonces aquí tenemos los elementos por los que circula cada una de esas corrientes y las comparaciones. Esto sería de los resultados de lo que calculamos nosotros manualmente, lo que nos dio el programa Liveware, lo que nos dio el programa Crocodile y los porcentajes de error de cada uno de los programas contra pues, lo que nosotros calculamos. Entonces, del Liveware podemos ver que pues, el porcentaje, y bueno, de por sí el Crocodile, también los porcentajes de error son muy pequeños. Entonces podemos deducir de allí que efectivamente las leyes de Kirchhoff se cumplen tal cual como nos indica que deben cumplirse, que las simulaciones están bien realizadas y los cálculos también. Podemos también observar acá directamente que entre el programa Liveware y el programa Crocodile hay también ciertas diferencias, pero esto se debe únicamente pues, a parámetros de cada uno de los simuladores. Cómo están preparados para lo que sería el redondeo de decimales y para la simulación en sí, cómo toman ciertos parámetros y hacen los cálculos. Entonces tenemos acá el porcentaje de error del Liveware comparado con lo que nosotros calculamos, el porcentaje de error del Crocodile con lo que nosotros calculamos y el porcentaje de error general, que es entonces pues el promedio de estos dos porcentajes, ¿sí? Y lo mismo para la tabla de voltajes, que igual podemos observar que el porcentaje de error es muy pequeño. Eso nos indica que todo pues, se dio correctamente como tenía que darse. Tenemos acá las conclusiones, que lo que podemos concluir, valga la redundancia en general, es que las simulaciones y pues, los cálculos que realizamos son correctos, que se cumplen las leyes de Kirchhoff, la primera ley para la parte de nodos, porque verificamos que la suma de las corrientes que sale de cada nodo es igual a la corriente que entra o viceversa. Confirmamos la segunda ley de Kirchhoff, que es la ley de mallas, en donde verificamos o confirmamos de que la suma de las diferencias de potencial es igual a cero, ¿sí? Además de que también constatamos que cuando una corriente es negativa o que nos da un resultado negativo, no es que esté mal el resultado, sino que simplemente estamos evaluando en sentido contrario al sentido real de esa corriente. Y además de que también la sumatoria de las potencias, o de la potencia que ingresa al sistema, es igual a la sumatoria de la potencia que se consume, ¿sí? Muchas gracias.